Ahora sí, Lincolncitos, vamos ya al aire, ya ustedes nos pueden estar mandando sus saludos, sus mensajes. Recuerda dejarnos un comentario aquí en nuestro live en Facebook, estamos completamente listos para poder leer esos comentarios en Twitter, en Switch, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas estas plataformas, mensaje de texto, WhatsApp, nos puedes mandar mensajito. Te voy a dar nuestros números para que lo puedas apuntar, espero que ya tengas con qué, es el 512 877-5995. Ya me están diciendo que es Twitch, no Switch. Y 512-877-5995. Es que todo esto es nuevo para mí. Díganle algo aquí a los que me están acompañando, que no me corrigen, ya hasta que los detrás de bambalinas me dicen, es así. Ay, muchas gracias por estar con nosotros, también a los linconcitos que nos acompañan para poder hacer este programa realidad para todos ustedes. Nuestros invitados, hoy voy a empezar por Fidel, porque es una voz que ya conocen ustedes. Vamos a quiero decirte felicitarte y no, es saludarte. ¿Cómo estás, Fidel? Hoy te ves Pues también, muy guapo, oye, hay que felicitar porque ya ves, hay que vestirnos bien de vez en cuando. Pero también hay que felicitar de que pues estamos vivos. Oye, un día más, un día se acerca más los tiempos festivos, este mes es muy feliz mes para mí. Entonces, muy movido. Se me hace que tú ya te despiertas con el mood reunión saliendo del trabajo y ya llevas el outfit más que listo porque hoy te ves muy guapo. Si usted quiere descubrir cómo es que nuestro Fidel se ve con su camisa azul y esa corbata que es amarilla dorada, no sé, se ve muy bonita, es como brillosa, está preciosa esa corbata, puedes conocerlo en el live para que le puedas dar un rostro a esta voz que tiene este Fidel Campuzano, que es una voz muy sexy, yo sé que es la más sexy del programa, pero que lo puedas conocer también. Y después, nuestra invitadaza del día de hoy, que también ya han tenido el gusto, el placer de poder escucharla, hablo de dos. Y son dos de nuestras guardianas legales, dos de nuestras abogadas, dos de las personas que pueden ayudarnos a todo el demás equipo a hacer realidad esa esperanza que muchos de nuestros clientes tienen, que son nuestras abogadas legales de inmigración. Hoy tenemos aquí en el programa, como nunca antes se había repetido, así hoy estamos como evento único, no ha habido antes en la historia, que es nuestra abogada Jackie y nuestra abogada Kate. Jackie, ¿cómo estás? Muy bien, hola Carla, hola Fidel. Qué bueno que regresaste, estoy muy contenta de que ya estás más seguido aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, nuestra abogada Kate Lincoln, ¿cómo estás, Kate? Hola amigos, estoy bien, estoy feliz de estar con ustedes y con los seguidores y pasé un buen fin de semana con mi familia en la playa. Visitamos a Port Aransas y todo fue muy bien y no es necesario pasar por un checkpoint cuando está visitando a Port Aransas de Austin. Es solo 4 horas en coche y fue muy bonito. Eso sí es información que ayuda, que todos ya podemos ir apuntando ahí que por ese lugar no tenemos ningún checkpoint y podemos pasar súper tranquilos. El tema que traemos el día de hoy, aunque ya veo que nos están mandando saluditos por Facebook, vamos a pasar en un momento a saludarlos a todos ustedes, pero mientras regálenos su reacción de like, su corazón, su me encanta, que nosotros podamos saber que están ustedes y Fidel va a estar en un momento leyendo sus comentarios y sus saludos. Vamos a darle un poquito de introducción a este tema que siempre está muy pendiente en todas las redes. Tenemos mucha comunidad que está cruzando las fronteras, que está preocupado de saber si pueden dejar al hijo para que cruce. Hay muchos menores de edad que están escapando del crimen organizado, los maras. Hay diferentes situaciones en otros países que lamentablemente obligan a que los papás quieran hacer que los hijos tengan una mejor vida cruzando la frontera o los mismos chicos ya adolescentes toman la decisión de mejor escapar para rescatar su vida. Y estamos hablando de la importancia que es este tema de las visas juveniles, que, abogada Kate, esto sería igual que decir que pues es como un tipo asilo esta visa juvenil. No, es diferente. Asilo es cuando alguien está huyendo de su país de origen porque no puede vivir en seguridad en su país y que su propio gobierno no quiere o no puede protegerse o protegerle. Para asilo es necesario probar que va a sufrir persecución o daño basado en su raza, su religión, su opinión política, su nacionalidad o su grupo social, que puede ser una persona gay, una víctima de violencia doméstica o algo así. Pero
también hay otra como defensa o otro beneficio disponible para menores de edad. En Texas tienen que tener menos de 18 años que han sido abusados o abandonados por un padre o una madre. No los dos sea necesario para ese tipo de caso. Pero el caso juvenil no está basado en el sufrimiento en su país de origen. Está basado en lo que pasó en su familia, con su padre o con su madre. Vamos a discutir más en detalle, pero es un caso diferente, pero hemos visto miles de niños que son elegibles para los dos. Quizás fueron perseguidos por las pandillas en su propio país, pero también su papá lo abandonó cuando era niño, era baby. Ese juvenil podría pedir asilo o visa juvenil o los dos. Y esa es una decisión de estrategia que un aplicante va a tomar con la guianza de su abogada. Oye, Kate, ¿y cómo es que estos niños llegan solos a la frontera? ¿Quién los recibe? O sea, ¿qué pasa en ese inter? Pues eso es una pregunta muy grande y desafortunadamente muchas familias han sido separadas por las pólizas de nuestro propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué? Ahora lo que tenemos en la frontera es una póliza que sigue, era una póliza de Trump, pero Biden lo ha seguido. Se llama el título 42 y ese es un cerramiento de la frontera basado en la pandemia, en COVID, una protección por COVID, pero la única excepción son niños, son menores de edad que están solteros, no están con sus padres ni familiares. Entonces, desde febrero de este año de 2021, hemos visto miles de niños menores de edad solteros cruzando solos para reunir con un familiar aquí en los Estados Unidos, quizás un padre o una madre o un tío o otro familiar que está disponible a aceptar a ese niño. Y hay padres que están esperando en México y no pueden cruzar para pedir asilo, pero igual hay niños que tienen que escapar y sus padres se quedaron en su país de origen. Y también es complicado las pólizas porque siempre están cambiando en la frontera para inmigrantes. Ahora, hoy, el 6 de diciembre, lo que tenemos en plazo es ese póliza de título 42 que dice que solo niños solteros o solos pueden cruzar para pedir asilo. Pero también el presidente Biden está reabriendo el programa MPP o Quédate en México, que dice que personas que quieren pedir asilo en los Estados Unidos pueden registrarse, pueden aplicar, pero tienen que esperar en México para sus audiencias de asilo. Y eso va a empezar, si no esta semana, probablemente la semana que sigue. Ok, muchas gracias, abogada. Y entonces, abogada Jackie, ¿qué es lo que nosotros podemos saber como personas indocumentadas que tenemos la oportunidad para aplicar para una visa juvenil o para conseguir que nos aprueben una visa juvenil? Creo que las cosas más importantes son que es un procedimiento de 2 pasos. Entonces empezamos en una corte familiar aquí en el estado de Texas o en el estado donde vivía la solicitante. Y después de obtenemos un orden firmado por un juez o una jueza, quien está de acuerdo de que no es una buena idea regresar el joven al país de origen y que fueron abandonados o abusados de uno o dos de los padres. En el momento cuando recibimos el orden, ya podemos solicitar el beneficio con inmigración. Es necesario obtener una guardián o un familiar que puede tener como la custodia del niño. Y en Texas tenemos esa oportunidad hasta que cumple 18 años el joven. Ok. Oye, Jackie, ¿y qué evidencia puede tener un joven, no? ¿O qué evidencia puede conseguir para pedir esta visa juvenil, abogada? ¿Qué es lo que le podría servir? Entonces, no hay mucha
evidencia concreta que necesitamos, una declaración jurada de uno de los familiares o del joven también, si tiene suficiente como maturidad para preparar su propia declaración. Actas de nacimiento, cosas muy básicas, pero la verdad es que no es un montón de pruebas que necesitaremos como en un caso de asilo. Es un poquito más fácil obtener este tipo de visa que en otros tipos de casos que tenemos en inmigración. Ok. Yo tengo una pregunta, porque algo muy común, que tal vez nada más pasaba en mi familia, pero no lo creo, era así como que bromeábamos, ¿verdad? De que, ¿sabes qué? Dile a esta persona que te adopte para que te arregle papeles. ¿Eso es lo mismo de esta orden en el caso familiar o es una cosa diferente? Es completamente distinto. No estamos haciendo una adopción formal, solo es un orden dando guardianship, decimos en inglés, guardián legal para el menor de edad. Entonces, si el guardián o la guardiana del niño es indocumentado, no tiene estatus legal o estatus fija, si no son ciudadanos, no importa. Eso es un gran beneficio, que un hijo que llega a la frontera solo puede ser beneficiario de este tipo de visa si tienen como una sponsor, ¿verdad? Una persona en los Estados Unidos que les quieren cuidar. Si la guardián o la persona que va a tener la custodia del niño es ciudadano o residente permanente, eso no tiene nada que ver con el caso. Entonces, por ejemplo, si un tío que tiene ciudadanía quiere hacer este procedimiento por su nieto, ¿verdad? Pues eso no va a pasar ciudadanía al joven. Es completamente distinto. Pero sí es un buen beneficio para los jóvenes porque no importa el estatus legal del adulto que va a cuidar a ellos. Pues eso es una buena información que nos sirve mucho a nosotros, porque es un temor que vemos muy común en las llamadas. A veces no se quieren atrever a presentarse en el aeropuerto o presentarse en estas casas donde tienen a los niños. Y eso entonces no los estaría poniendo en riesgo a ese guardián, a ese familiar, ni tampoco los está comprometiendo a ya lo adopté como mi hijo, ¿verdad? ¿Eso es lo que entiendo? Sí, así es. Ok, entonces, otra pregunta, Kate, ¿qué pasa cuando los reciben? ¿Cuánto tiempo es que están detenidos estos pequeños? ¿Hay algo estimado de tiempo? Es más corto que antes. Era horrible en febrero, marzo, abril. Era muchos niños perdidas en el sistema, en los, how do you say las hieleras en la frontera con Border Patrol, como perdidas por 2, 3 semanas sin una llamada a sus padres, sus familiares. Era horrible. Y también teníamos esos albergues de emergencia en el San Diego Convention Center, Dallas Convention Center, con miles de niños atrapados en el sistema por la sistema caótica que teníamos. Ahora es mucho mejor porque el sistema ya está funcionando y estamos viendo como normalmente 2 a 4 semanas del procesamiento de detención en un albergue, que no son como cárceles, son un poco mejor que otros centros de detención. Y los niños, los familiares pueden sacar a los niños. Es más rápido si es una mamá o un padre sacando un niño, es un poco más largo si es un tío o una tía. Una tía, pero luego, después de que salgan del albergue, ahí empieza el proceso de deportación, porque van a tener que presentarse en frente de un juez de inmigración y defenderse, porque van a estar en proceso de deportación y van a tener opciones de defensas como asilo o la visa juvenil, que es un proceso que es muy común para esos niños que han entrado solo. La mayoría de ellos, pienso que escuché una how do you say statistic, Fidel? Son estadísticas. Estadística.
diciendo que más de 80% de esos niños son elegibles para ese tipo de caso de la visa juvenil, porque recuerden, solo hay que probar que han sufrido abandonado o abusado por un padre o una madre, no los dos, solo uno de ellos. Entonces, si un niño ha salido ya está con la mamá, pero ella es madre soltera, ese niño calificaría para ese tipo de visa juvenil que viene al final del día con residencia permanente y ciudadanía. Ok. Y una pregunta que nos hacen algunos paisanos y latinos que vienen en estas caravanas y es muy común, ¿es más probable que un adulto sea admitido en la frontera si cruza con un menor de edad? ¿Qué tan cierto es esto, Kate? Ahora no. Familias no pueden cruzar, adultos no pueden cruzar, todo está completamente cerrado para familias, para adultos. Solo niños pueden ser procesados en ese momento bajo ese título 42. Hay unas excepciones en emergencias, pero es muy, muy raro. Entonces, ahora en este momento nadie quien es un adulto puede pedir asilo. Vamos a ver, después de reabrir el programa MPP, gente puesto en ese proceso de MPP, pero en mi opinión eso no es justo, no es bueno porque esa gente va a tener que quedar en México y vamos a ver los campamentos, más secuestros con los carteles y más violencia. Eso no es bueno, es una disappointment, es una lástima que estamos viendo, aunque tenemos un nuevo presidente. Ok, muchas gracias, abogada. Y para ti, Jackie, tengo 3 preguntitas antes de irnos a los saludos. La primera sería, ¿cuál es el límite de edad para que un menor pueda pedir esta visa juvenil? Pues necesitamos el orden de la corte familiar antes de que se cumple 18 años, pero tenemos hasta que el joven cumple 21 años de edad para solicitar la visa. Entonces hay tiempo, no hay prisa, pero claro que lo más pronto que sometimos la petición con inmigración, lo más pronto que podemos recibir una aprobación y un permiso de trabajo, residencia. Entonces no hay razón de esperar, pero si el joven ya tiene más de 18 años, está bien, tenemos tiempo. Ok, y la siguiente es una señora que ya ingresó con su hijo a los Estados Unidos, es un hijo menor de edad. Sin embargo, ella expresa que son de Honduras y les dieron residencia en México y ellos quieren aplicar para esta visa juvenil porque el padre dice que no se hace cargo para nada de ese niño y está pensando en hacer venir también en la frontera solo a sus otros 3 hijos que también dice que son menores de 15 años. ¿Ella tiene esa posibilidad por el hijo que ya tiene adentro o por los que apenas van a llegar, Jackie? Pues con la visa juvenil, el nombre visa se causa mucha confusión, ¿verdad? Porque se parece como una visa para entrar a los Estados Unidos, pero eso no es cierto. El joven o los jóvenes tienen que estar adentro de los Estados Unidos para solicitar esta visa. No importa si tienen ciudadanía en un país y residencia o asilo en México, el estatus legal en otros países no importa, no tiene nada que ver con el caso. Pero definitivamente los menores tienen que estar adentro físicamente de los Estados Unidos para solicitar este beneficio. Ok, qué importante eso, muchas gracias. Y por último, ¿qué pasa si el menor cumple la mayoría de edad y su caso de asilo a lo mejor no lo abrió a tiempo o lo abrió a tiempo, pero ahora ya es mayor de edad? ¿Afecta en alguno de los casos? Pues un joven puede solicitar los dos y continuar o seguir con los dos casos porque son distintos. Entonces, si un joven quiere solicitar visa juvenil y seguir adelante con el caso de asilo, eso está perfectamente bien. Y si ellos reciben una aprobación de la visa juvenil antes de finalizar todo con el asilo y con la corte migratoria, perfecto. Y podemos probablemente cerrar el caso en la corte migratoria. Ya no tienen que continuar con el caso de asilo y el hijo va a tener la visa juvenil aprobada. Depende de la estrategia, ¿verdad? A veces queremos guardar los dos casos abiertos
para como mantener todas esas opciones. Pero eso, tiene mucha razón, hacer todas las solicitudes para que se califica. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que si la edad le afectaba, que se hicieran mayores de edad, ¿la edad afecta al proceso? Si el hijo cumple más de 18 años después de someter el paquete, está bien. La cosa más importante es enviar la solicitud para la visa a migración antes de cumplir 18 años. La mayoría de nuestros clientes van a cumplir 20 o 21 años antes de que recibimos la aprobación de la visa juvenil, porque las solicitudes para las visas son muy retrasados, entonces es completamente normal que cumple mayoría de edad antes de la aprobación de la visa. Ok, bueno, pues esta información que nos han compartido ambas ha sido muy, muy, muy buena. Creo que a todos nos aterriza bastante de lo que tenemos que hacer, pero recuerda que nos importa demasiado tus propias preguntas, así como lo han hecho algunos linkoncitos que nos mandan sus propias preguntas. Anímate, no es necesario que pongas tu nombre, tú nos dejas tu mensaje y nosotros estaremos leyéndolo, pero sobre todo nuestras guardianas de inmigración estarán dándole a usted la respuesta necesaria. Te repito el número 512-877-5995. La consulta es completamente gratuita. Esta evaluación que se hace de inmigración puede durar menos de 10 minutos en una llamada muy precisa para que tú puedas saber qué es lo que tienes que hacer y cómo poder seguir adelante. Entonces, ahora sí vamos a saludar a nuestros linkoncitos que ya están ahí en el chat, pero yo veo que bastante movidos. Fidel, por favor, sí, aquí dinos qué está pasando con ellos. Tenemos bastantes comentarios, no para de sonar aquí mi teléfono y la computadora, pero vamos a empezar aquí con los que nos han dado reacciones, Carla, que tenemos a Uriel Pérez, a Iván Rodríguez, Efraín Miranda, Rafael Carrasco, Carlos y Adela Martínez y Joshua Meyer. Muchas gracias por todas sus reacciones, los corazoncitos, los likes en nuestros videos. Muchas, muchas gracias. Y los saludos, pues tenemos muchas personas conectadas el día de hoy. Oye, creo que es un lunes muy movido. Tenemos aquí a Carlos y Adela que nos dicen hola, bendiciones a todos. También Igareda Mari nos dice hola, hola, saludos Mari. También aquí Gloria nos dice hola, saludos para los 4, bendiciones. Y también nos mandan bendiciones Mari. Y Rafael Carrasco nos acompaña, dice feliz lunes a ese bonito grupo. Hola Rafael, gracias por acompañarnos. Y aquí Ana, como siempre, aquí nos acompaña. Dice hola, feliz lunes, siempre feliz de verlos y sus caritas con corazones aquí que nos manda. Y Aaron también nos dice hola chicos. Antes de pasar a esta pregunta de YouTube, tenemos unas preguntas aquí de Instagram también. La primera pregunta es de José Julián y dice, yo era policía en Venezuela, ¿sí puedo pedir asilo? Y pues cualquiera de las dos abogadas que tenemos hoy puede contestarla. Pues sí, probablemente que sí. Llámenos por una consulta, podemos evaluar el caso, pero hay muchos solicitantes de asilo venezolanos ahorita porque de la situación en el país. Pues claro, vale la pena investigar si califica. Perfecto, muchas gracias Jackie. Y el número que nos puede llamar es 512-877-5995 y ahí le ayudamos con mucho gusto. Y aquí esta otra pregunta es de Marieris Guzmán Corea. Dice, una niña mía está en México, ella tiene problemas en el corazón, estamos luchando para que nos las entreguen, somos nicaragüenses y estamos los dos padres de ella acá en Estados Unidos. Ella puede aplicar. Me imagino que es más acerca de esta visa juvenil. Hola, Mayeris, y lo siento mucho que están sufriendo eso en la familia. Primero que nada, sería buena idea investigar si ella podría pedir una tipo de parole que se llama Humanitarian Parole para personas que necesitan tratamiento médico que solo pueden recibir aquí en los Estados Unidos. Y con ese tipo de casos normalmente tiene que trabajar directamente con su propio consulado, entonces el consulado de Nicaragua aquí en
en los Estados Unidos. No sé dónde están ubicados, quizás en Houston, pero si no, como Jackie ya explicó, no hay una manera de pedir la visa juvenil cuando esté fuera de los Estados Unidos. Entonces, para aplicar, ella tendría que estar aquí dentro de los Estados Unidos como asilo. Para la visa juvenil, hay que ya estar dentro de los estados, pero debemos consultar con ustedes en privado, Margueris, para discutir si hay una manera de traerla. Necesito más información sobre su estatus, cómo vinieron usted y su esposo y cosas así. Llámenos para programar su consulta para que podamos investigar las opciones. Perfecto, muchas gracias, Kate. Y ahora esta pregunta de YouTube de Law Students Nightmare, que nunca falla con sus preguntas que nos hace aquí también, dice, what are some common criticism of asylum you hear and that you think or that you feel is wrong or invalid? Y también la puso en español. Dice, ¿cuál es la crítica común al asilo que escuchas que sientes que es incorrecta o inválida? Y hoy le vamos a dar 2 respuestas porque hay 2 abogadas aquí, ¿eh? Esa es una pregunta. Ok. Para mí siempre es que hay gente que dice que inmigrantes deben venir como una manera legal, olvidando que asilo es una protección legal que los Estados Unidos ofrece. Y hemos tenido esa ley por más de 70 años y habíamos tenido una manera de poder venir al puente, pedir asilo, tomar una entrevista de miedo creíble y quedarse para preparar para una audiencia final si pasó la entrevista con éxito. Ahora, por las pólizas del presidente Trump y el presidente que tenemos en este momento, no hay una manera de hacerlo, pero es ilegal el sistema que tenemos. No es contra la ley y la historia que hemos tenido en este país, y que yo pienso que todos deben recordar que venir a los Estados Unidos para pedir asilo es algo legal. Jackie, ¿qué piensas? Jackie. Wow, bueno, tengo muchas opiniones y leyes que quiero cambiar. Creo que algo que me molesta mucho con el asilo es que es bastante difícil ganar casos para mujeres y otras personas que fueron víctimas de violencia doméstica. Siempre es difícil y espero que el gobierno reconozca que este grupo de personas necesitan protección especial, aunque no es persecución basada en raza o religión, es persecución de otra manera. Y en este momento no tenemos una ley fija, solo tenemos asilo para particular social groups, como grupos especiales o particulares, y eso puede incluir muchas personas, pero yo quiero que el gobierno nos da una ley como más fija para víctimas de violencia doméstica. Perfecto. Ok. Un montón de opiniones aquí tenemos diferentes y seguramente también tú has de tener opiniones diferentes de lo que tú piensas del sistema. Estaría muy bueno que te expresaras con nosotros y que nos hicieras saber qué a ti te gustaría cambiar, porque sin duda recordemos que nuestra comunidad es quien más vive y quien más se presenta con estas situaciones día con día. Así que por favor, no te dejes llevar por lo que te dice el primo, el amigo, el vecino. Inclusive recuerden que todo lo que nuestras abogadas mencionaron aquí es de manera general, no particular de ningún caso. Estamos hablando en este caso de las visas juveniles aprobadas de manera general, de cómo se tratan las cosas en inmigración, pero no está habiendo ninguna relación de abogado contratado donde estemos hablando de un caso en específico. Si tú necesitas alguna información de manera personal, confidencial, también la podemos ayudar a usted. Por favor, Lincolncito 512-877-5995 y lleve usted esa tranquilidad por medio de la llamada para poder tener bien sabido qué es lo que tiene usted que hacer.
Nos seguimos escuchando. Gracias por estar con nosotros en este lunes de inmigración de manteles largos. Recuerda que este Show Sin Fronteras pasa el jueves también en nuestro Facebook Live. Lo puedes ver lunes y jueves de inmigración. Así ya, anótalo, que lo tengas en tu calendario, jueves de inmigración, para que tú puedas estar bien enterado, compartiendo a la comunidad, dándole like, acompañándonos a nosotros, aprendiendo un poquito más y haciendo la diferencia, haciéndole llegar esta información a tus seres queridos, a tus conocidos, a los que te caigan mal del trabajo, pero que sabes que no tienen papeles. Hazle llegar esta información y haz la diferencia por ti. Les mandamos muchos besos, los amamos. Gracias por acompañarnos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!